en Blue. El paro arrocero en Colombia cumple 5 días, con bloqueos en vías de varios departamentos y unas negociaciones que continúan frágiles. Los agricultores exigen que se establezca un precio mínimo de la carga del cereal, que ha perdido su valor y, dicen ellos, ya no cubre los costos de producción. El jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expuso su balance sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos manifestó serias reservas sobre la forma en la que el gobierno colombiano está adelantando su política de paz total. También hubo referencias al atentado que sufrió el pasado 7 de junio el precandidato presidencial Miguel Uribe. El atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, además de ser un hecho grave y repudiable, generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana. El atentado evocó episodios de violencia del pasado en el ámbito político. Subrayó con más urgencia que nunca el imperativo de sacar la violencia del ejercicio de la política, un objetivo explícito del acuerdo de paz. Y el presidente Gustavo Petro llegó a Puerto Príncipe, la capital de Haití, junto a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, para una visita oficial. El mandatario colombiano se reunió esta tarde en un almuerzo de trabajo sobre cooperación con los miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití y el primer ministro. Se prevé que su regreso a territorio colombiano sea mañana sábado 19 de julio. Y la Corte Suprema de Justicia votó en contra del proyecto de sometimiento que busca erradicar el gobierno el próximo 20 de julio, cuando inician nuevamente las sesiones ordinarias en el Congreso. La presidenta de la Sala Penal, Miriam Ávila, cuestionó la conveniencia de la iniciativa, argumentando que carece de un debate profundo y de los consensos necesarios para una iniciativa de esta envergadura, dada la sensibilidad del tema y los efectos que podría tener en la política criminal del país. Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resulta altamente inconveniente que en una misma iniciativa legislativa se mezclen temas incompatibles como asuntos propios de la justicia transicional con temas propios de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente con personas judicializadas en virtud de la protesta social. Y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que este domingo 20 de julio radicará ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados y de bandas criminales, iniciativa que ha generado polémica por los beneficios de libertad condicional para miembros de estas estructuras criminales y narcotraficantes. La Comisión de Política Criminal dio en su mayoría un sí al proyecto. Esto es lo que aseguró hoy Eduardo Montealegre. Estado. Ese Consejo de Política Criminal, por mayoría, dio un sí al proyecto de paz total, orden público y seguridad ciudadana que presentaremos el 20 de julio en nombre del Gobierno Nacional. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de justicia y paz. Fue capturada una sexta persona presuntamente implicada en el atentado contra el senador Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá. Se trata del conductor de una motocicleta que habría participado en la logística del atentado. Cambio Radical oficializó la candidatura de Néstor Leonardo Rico a la presidencia de la Cámara de Representantes. El partido reafirma su compromiso con los acuerdos políticos firmados en el año 2022 y presenta a Rico como su aspirante a la presidencia, así como le pide a los otros partidos mantener la gobernabilidad y respetar los acuerdos. Se aplazó la audiencia de legalización del principio de oportunidad para Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y quien está vinculado a múltiples ramificaciones de corrupción en la entidad. La decisión se tomó debido a otras diligencias programadas por el juzgado y ya quedó fijada para el próximo 28 de julio.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, volvió a pronunciarse sobre el trámite de subsanación de la reforma pensional. Esto después de que la Corte Constitucional advirtiera un vicio de procedimiento que obligó a repetir la votación. Salamanca reafirmó que todo el proceso se hizo conforme a la normatividad vigente y dice que se actuó con fundamento en las decisiones conocidas del alto tribunal. El debate que se realizó sobre esta proposición fue amplio, duró más de 4 horas y garantizó la participación de más de 35 representantes de 13 partidos políticos, dando una discusión en varias de las mismas sobre el texto del articulado del Senado y las diferencias que existían entre el texto del Senado y el texto del Cámara. La votación de la proposición sustitutiva del articulado fue aprobada con una votación superior, 3. La votación fue aprobada con una votación superior a la del 14 de junio de 2024. Este viernes se concretó un canje entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro para repatriar migrantes venezolanos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. En total, 10 estadounidenses partieron de Venezuela hacia El Salvador, desde donde volaron a Estados Unidos, a cambio de 252 venezolanos que estaban presos en la cárcel de máxima seguridad de Bukele, en el Secot. Además, el régimen venezolano anunció que va a excarcelar a varios presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellos algunos dirigentes opositores. 8:10 y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes, su familia y también sus aliados. Esto por realizar, según la administración Trump, una caza de brujas contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. La caza de brujas política del juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan arrollador que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también apunta a los estadounidenses. Esto es lo que señala Marco Rubio en un comunicado revelado esta tarde por el Departamento de Estado.